Además de suscribir textualmente lo dicho por el senador Larios, quisiera compartir con el Pleno de este Senado de la República que aquí se han dado opiniones en favor y en contra de la iniciativa del proyecto de reforma que estamos discutiendo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En algún sentido se ha confundido incluso la voz de agente aduanal con el servidor público de aduanas. Nada tiene que ver el agente aduanal en este tema. Son los servidores públicos aduanales. El agente de aduanas es un auxiliar para facilitar los trámites aduanales. También se ha dicho que es necesario reformar la ley aduanera. No es necesario reformar la ley aduanera, porque esta ley la reformamos en el año 2013. Es importante precisar estas cuestiones muy importantes. Se ha afirmado que perdemos soberanía, se ha afirmado que puede haber injerencia indebida. Por supuesto que tampoco hay ninguna afectación de ninguna naturaleza. También se ha afirmado de que se trata de una reforma anticonstitucional y por supuesto que tampoco se trata de ninguna reforma que sea anticonstitucional, porque no viene a contrariar ningún espíritu de la norma fundamental que rige la vida de todos los mexicanos. Por supuesto que es importante referir que esta reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que hoy se discute es un tema que tiene beneficios tangibles. No nos alejemos de la realidad cuando se legisla. Tenemos que pensar cuáles son también los beneficios y no vayamos a alejarnos de este tipo de beneficios que son tangibles e inmediatos para los mexicanos que viven en las fronteras, los mexicanos que viven en todo el país y los mexicanos que viajan con fines de negocio o hacen intercambios deportivos o intercambios culturales o exposición de negocios, etcétera, etcétera. Mexicanos que van con fines académicos también y que de alguna manera tienen que cruzar las fronteras con Estados Unidos. Ahí tangiblemente hay un gran beneficio. ¿Cuál es este beneficio? La revisión previa que se hace en el ámbito aduanal desde el punto de partida de cada una de las personas que va a facilitar su arribo al destino. Este es el sentido de los tratados, este es el sentido también de un tratado marco que rige todo lo que hoy estamos discutiendo, el Tratado de Libre Comercio. No necesitamos, por lo tanto, hacer reforma alguna a ningún tipo de tratado, porque esto es complemento al Tratado de Libre Comercio que firmamos nosotros también con otros países. Y por supuesto que se trata en este caso de acuerdos, simple y sencillamente. No hay ninguna modificación a leyes que vayan a perturbar el orden de carácter nacional. Y explico también los beneficios de la siguiente manera. Se facilitará en el ámbito migratorio la revisión en las fronteras a grupos de deportistas, grupos de estudiantes, artistas, empresarios, expositores que viajen a Estados Unidos, a quienes con la reforma que hoy estamos discutiendo se les autorizará su ingreso desde el punto de partida en el puerto aéreo correspondiente. Es decir, la revisión que se va a verificar de manera previa. También es importante decir a ustedes, para que tengamos certeza, en el sentido de que los mexicanos en un momento dado, si van a ser rechazados, es preferible que aquí, antes de que salgan del país, tengan conocimiento de que existe alguna situación que les impide ingresar a los Estados Unidos. También hay un beneficio muy importante que se va a generar con esta agilidad en el trabajo de las autoridades migratorias y aduaneras, porque actualmente en el periodo de vacaciones, en garitas como Otay, San Isidro, en Tijuana, los viajeros mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos y que no están inscritos en el programa Sentry deben esperar hasta 4 horas en la línea de espera para la revisión migratoria que se realiza precisamente por los agentes aduaneros. En el tema del comercio internacional, sobre todo las exportaciones de productos perecederos mexicanos, es decir, hortalizas, frutas y otros productos, el tiempo de espera se duplica o se triplica, lo cual afecta con pérdidas de hora, hombre e incluso de mercancías, sobre todo cuando se trata de alimentos, afectando la economía de todas las personas que dan empleo en el campo y todas las personas que dan empleo en el transporte. Hay un estudio del Colegio de la Frontera Norte del 2014
en el que se revela que el alto costo en tiempo y dinero para hacer cruzar las mercancías por la frontera con Estados Unidos ha dejado una pérdida para las empresas mexicanas cada año de 7.500 millones de dólares. Son innegables entonces los beneficios que estos mecanismos de preverificación aduanera y migratoria traerán para la movilidad humana, el comercio de mercancías, al tiempo que también es innegable que las funciones migratorias y aduaneras, que efectivamente implican un riesgo, es un riesgo importante para quienes desempeñan estas actividades, por lo que el efectivo desempeño de esta función debe darse a través de la garantía de la protección de la persona. Resulta evidente que las relaciones internacionales obligan a otorgar a los mandatarios extranjeros que visitan nuestro país la plena garantía de su seguridad, y seguramente que en este tema no hay mayor diferencia entre quienes hemos venido a esta tribuna. No se vulnera de ninguna manera, en tanto, la soberanía nacional, ni esta reforma implica en momento alguno entreguismo o intromisión indebida de otro país. Por esa razón coincido con quienes están viendo la necesidad de que estemos los países mejor comunicados, la comunicación más eficiente y sobre todo que tengamos controles serios, controles efectivos, porque no podemos permanecer atados a conceptos anquilosados que no corresponden a la actualidad en las relaciones comerciales y la movilización humana que ha trascendido las fronteras y ha hecho necesaria una mayor coordinación, sin duda alguna, entre las autoridades de los distintos países. Debe quedar muy claro, se trata de una reforma que solo aplicará con los países que permitan también a sus agentes mexicanos que participen en forma conjunta en estas revisiones migratorias. Y debe quedar también muy claro cuál es el marco espacial o territorial de competencia. Se reduce exclusivamente a los recintos de revisión. Debe quedar muy claro esto, y por tanto la aportación de arma a los agentes de cargo también queda debidamente supervisada de acuerdo a las leyes nacionales, de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de conformidad a las autoridades que aplican el debido control de las armas en nuestro país. Para nadie es un secreto entonces que finalmente de manera actual tenemos la gran necesidad de que facilitemos el comercio, facilitemos la comunicación, facilitemos la información de internacional, y por esa razón el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Senado de la República votará, no mayoritariamente, votaremos todos los senadores del Partido Revolucionario Institucional en favor de esta reforma. Las relaciones económicas y la de movilidad humana siempre han sido una prioridad en el ámbito de la norma. Las normas que regulan hoy esta materia de ninguna manera afectan con su reforma la esencia o los principios constitucionales. En numerosas ocasiones ha quedado demostrado que los países que se aíslan, la historia así lo ha determinado, son los países que se rezagan y los países que se retrasan. Finalmente quiero reiterar que esta reforma permitirá agilizar el tránsito de personas, el tránsito de mercancías, y hacia nuestro país otorgará seguridad respecto de la licitud de los bienes que se comercian entre fronteras. Las relaciones internacionales de nuestro país, por supuesto, que siguen abriendo las puertas para ejercer plenamente los principios postulados en los tratados internacionales. Lo que se pacta se cumple, y en materia económica y en materia de las relaciones internacionales, nuestro país está decidido a cumplir los pactos internacionales.